Buen día, en esta clase vamos a trabajar con análisis sintáctico. Esta sería la segunda clase de análisis sintáctico. En la anterior estuvimos viendo la construcción sustantiva, ¿sí? Hoy vamos a ver el análisis de oraciones y vamos a profundizar un poco en algunos modificadores de la construcción verbal, ¿sí? Esos modificadores van a ser el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento agente. Pero en primer lugar vamos a ir con el análisis de oraciones. Para poder analizar oraciones, primero tenemos que saber qué es una oración. Tenemos que decir que una oración es una unidad de sentido completo. Y además la puedo distinguir fácilmente porque va a empezar con una mayúscula y terminar con un punto. Eso es una cualidad que, por ejemplo, las construcciones no tienen, ¿sí? Y en cuanto a una oración, podemos clasificarla de dos maneras. Podemos decir que es una oración bimembre o una oración unimembre. Las oraciones bimembres tienen sujeto y tienen predicado, mientras que las oraciones unimembres van a estar compuestas por una sola parte. Y al ser una sola, no podemos decir ni que es sujeto ni que es predicado, ¿sí? Entonces no podemos designarle nada en ese caso. De todos modos, nosotros vamos a empezar a analizar oraciones bimembres, así que no nos vamos a preocupar por las unimembres, al menos por ahora. Bien, cuando hablamos de oraciones bimembres, hablamos de oraciones que tienen un sujeto y un predicado. El sujeto va a ser la persona que realiza la acción. Ojo, yo digo persona, pero puede llegar a ser un objeto, un animal, un ser inanimado, un concepto, cualquier elemento que lleve a cabo esa acción, ¿sí? Y la acción, junto con la información que rodea a esa acción, va a ser el predicado, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto, podemos hablar de un sujeto expreso o un sujeto tácito. El sujeto expreso es el que va a aparecer en la oración, mientras que el sujeto tácito no va a aparecer explícitamente en la oración, pero lo puedo llegar a reponer como con alguno de los pronombres personales, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo comió una manzana, puedo estar hablando del sujeto tácito él o ella. Él comió una manzana, ella comió una manzana, ¿sí? Lo puedo reponer. Bien, mientras que en el predicado vamos a hablar de predicados verbales y predicados no verbales. Por ahora solamente nos vamos a ocupar del predicado verbal. El predicado verbal es aquel que tiene un verbo, ¿sí? Y además tenemos que destacar que, bueno, el sujeto expreso va a ser una construcción sustantiva, mientras que el predicado verbal va a ser una construcción verbal. Ya vamos a analizar qué es una construcción verbal y cómo vemos los elementos que contiene y todos los modificadores que van a aparecer ahí. Bueno, otro elemento para destacar acá: el sujeto expreso puede ser simple o compuesto, dependiendo de si tengo un solo núcleo en el sujeto o si tengo más de un núcleo, ¿sí? Si es una sola persona la que realiza la acción o si son varias personas. Y en el predicado verbal también lo mismo, podemos tener un predicado verbal simple o un predicado verbal compuesto, según si hay una sola acción o más de una acción, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para analizar una oración? Bueno, los siguientes son los pasos necesarios para poder analizarla. En primer lugar, lo que voy a hacer es encerrar la oración entre corchetes y armar un cajón que ocupe toda la oración, ¿sí? Luego voy a buscar cuál es el núcleo verbal de la oración, cuál es el verbo, cuál es la acción. Luego voy a ver quién es el que realiza esa acción. La persona que realice esa acción va a ser el sujeto. Ahí voy a distinguir si tenemos un sujeto expreso o un sujeto tácito. Una vez que ya marqué el sujeto, voy a marcar todo lo que no es sujeto. Eso va a ser el predicado. Y una vez que ya sé que tengo un sujeto y un predicado, ya estoy en condiciones de señalar que una oración es bimembre. Una vez que ya tengo marcado todo el sujeto y todo el predicado, y ya determiné que es una oración bimembre, voy a empezar a analizar el sujeto. Y luego voy a analizar todo el predicado, ¿sí? Vamos a verlo en un caso concreto, pero les recomiendo que tomen nota de esta secuencia de pasos porque en el análisis sintáctico es muy importante ser metódico,
¿sí? Necesito ser metódico para poder seguir esta secuencia de manera ordenada. ¿Por qué? Porque después me voy a marear, me voy a confundir y me va a resultar mucho más difícil poder analizar las oraciones. Si yo las analizo con esta fórmula, no voy a tener mucho margen de error, pero necesito comenzar a mecanizar esto, ¿sí? Así que tengan muy en cuenta esta serie de pasos. No lo hagan desordenadamente, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con la construcción verbal, que es lo que necesito para poder analizar una oración completa. Cuando hablamos de una construcción verbal, va a tener un núcleo, ¿sí? Ese núcleo va a ser el núcleo verbal, que es un verbo conjugado. Cuando yo analizo una oración, el núcleo verbal va a ser lo primero que busque, ¿sí? En esta oración, por ejemplo, el escritor argentino Cortázar murió, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, bueno, obviamente marcar entre corchetes la oración completa y luego voy a buscar el núcleo verbal, ¿sí? El núcleo verbal va a ser murió, que es el verbo. Lo que tengo que hacer ahora es buscar quién murió, quién lleva a cabo la acción de morir. El escritor argentino Cortázar. Todo eso va a ser el sujeto. Fíjense que ahí puse sujeto expreso. Todavía no estoy en condiciones de saber si es un sujeto expreso simple o un sujeto expreso compuesto. Solamente pongo sujeto expreso. Y una vez que ya marqué el sujeto, todo lo que no es sujeto es predicado. En este caso sí puedo decir que es predicado verbal simple porque sé que tengo un solo verbo, ¿sí? Bueno, lo siguiente es marcar que estoy tratando con una oración bimembre. Y ahora sí me voy a poner a analizar todos los modificadores que hay dentro del sujeto. Lo primero que voy a buscar es el núcleo. El primer sustantivo que aparece en este sujeto va a ser escritor, por lo tanto escritor va a ser el núcleo del sujeto. Tengo un solo núcleo, por lo cual voy a estar hablando de un sujeto expreso simple, ¿sí? Ahora me pongo a analizar todo lo que rodea a ese núcleo. Voy a empezar con él. Él es un artículo, por lo cual vamos a encontrarnos con un modificador directo, ¿sí? Luego vamos a seguir con la palabra argentino. Argentino es un adjetivo, un adjetivo gentilicio, por lo cual también vamos a tener un modificador directo. Y Cortázar es el apellido del escritor, por lo tanto tengo un sustantivo que se va a estar refiriendo a la misma persona que el núcleo. Por lo tanto vamos a estar hablando de una aposición, ¿sí? Bien, ahí ya analicé la oración completa. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a empezar a ver los modificadores de la construcción verbal, ¿sí? El primer modificador que vamos a ver es el objeto directo. ¿Quién va a ser el objeto directo? Va a ser quien reciba la acción del verbo, sobre quien recae esa acción, quien la va a sufrir. ¿Cómo puede ser en cuanto a la estructura del objeto directo? Puede ser que empiece sin preposición. En el caso de empezar sin preposición vamos a estar hablando de un sustantivo o una construcción sustantiva, o puede llegar a ser que empiece con preposición. Si empieza con preposición, la única preposición posible con la que puede comenzar es con a. Solamente con a. Si empieza con cualquiera de las otras preposiciones, no puede llegar a ser un objeto directo, ¿sí? ¿Cómo voy a reconocer que estoy tratando con un objeto directo? Hay dos posibilidades, hay dos maneras de reconocerlo. La primera es reemplazar ese objeto directo por lolos, lalas. Y la otra posibilidad es hacer el pasaje a voz pasiva. En la voz pasiva, el objeto directo va a pasar a ser el sujeto. Ahora vamos a ver esas cuestiones, no nos preocupemos. Vamos a analizar esta oración como ejemplo, ¿sí? Juan compró un libro. Lo primero que hago para analizar esta oración es obviamente marcar los corchetes y luego armo el cajón, ¿sí? Una vez que ya hice eso, lo que voy a hacer es buscar el núcleo verbal. Voy a buscar el verbo. El verbo en este caso es compró, ¿sí? Y tengo que buscar quién hace la acción de comprar.
¿Quién compró un libro? Juan. Juan va a ser el sujeto, es un sujeto expreso. Todo lo que no es sujeto va a ser predicado. Y como tenemos un solo núcleo verbal, es el predicado verbal simple. Ya tengo sujeto y ya tengo predicado. Por lo cual voy a estar hablando de una oración bimembre, ¿sí? Bien, ahora me dedico a analizar el sujeto. En el sujeto tengo una sola palabra. Esa palabra es un sustantivo, Juan, por lo cual Juan va a ser el núcleo. Y tengo un solo núcleo, por lo cual voy a tener un sujeto expreso simple, ¿sí? Bien, ahora me dedico a analizar lo que me queda en el predicado. En el predicado tengo un libro, ¿sí? Lo voy a analizar todo como una sola cosa. Es una construcción sustantiva, ¿sí? Ahora, vamos a ver si cumple con los requisitos para ser un objeto directo. ¿Es quien recibe la acción del verbo? ¿Es quien es comprado? Sí. Por otro lado, ¿empieza con preposición? No. Pero estamos hablando de una construcción sustantiva, por lo cual cumple el requisito de la estructura. ¿Cómo reconocerlo? ¿Lo puedo reemplazar por lo, los, la, las? ¿Yo puedo decir Juan lo compró? Sí, lo puedo decir tranquilamente. Y probemos a hacer el pasaje a voz pasiva. En la voz pasiva me quedaría invertido los roles, ¿sí? Me quedaría un libro fue comprado por Juan, ¿sí? Fíjense cómo se invierte la estructura. Y lo puedo decir, por lo cual en este caso voy a estar hablando definitivamente de un objeto directo. Fíjense, a la izquierda de la oración tenemos el ejemplo con el reemplazo, lo, los, la, las, Juan lo compró. Y a la derecha de la oración vamos a tener un libro fue comprado por Juan. Así es como me quedaría en la voz pasiva, ¿sí? Bien, ya analicé el objeto directo, pero tiene más de una palabra el objeto directo, así que tengo que analizarlo adentro. Voy a analizar un libro, me olvido de todo lo demás, ¿sí? Busco cuál sería el núcleo en un libro. El núcleo va a ser libro, ¿sí? Por lo tanto, si libro es un sustantivo, vamos a estar hablando de los modificadores de la construcción sustantiva. No voy a tener, por ejemplo, un objeto directo ahí adentro, porque están modificando a un sustantivo. Por lo cual los modificadores que puedo llegar a tener son los que vimos en la clase anterior. El modificador directo, el modificador indirecto, la construcción comparativa o la aposición. Un va a funcionar como un artículo indeterminado o como un adjetivo numeral, ¿sí? Por lo cual vamos a estar hablando de un modificador directo, ¿sí? Bien, ahí ya analicé la oración. Probemos analizar la oración que tenemos a la izquierda. Juan lo compró. Esta es bastante sencilla, ¿sí? Ya marqué con corchetes y armé el cajón grande. Lo que voy a buscar ahora es el núcleo verbal. El verbo es compró. ¿Quién hace la acción de comprar? Juan. Juan es el sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado verbal simple. Ya tengo el sujeto, tengo el predicado, por lo cual voy a marcar la oración bimembre. Me dedico a analizar el sujeto, tiene una sola palabra. Juan va a ser el núcleo. Y como tengo un solo núcleo, es sujeto expreso simple. Me queda la palabra lo, ¿sí? La palabra lo se refiere a un libro. Por lo cual, si un libro es objeto directo, cuando esté reemplazado y me aparezca el lo, también va a ser el objeto directo, ¿sí? Importante recordar eso. El objeto directo sin reemplazar y reemplazado cumple la misma función, ¿sí? Va a seguir siendo objeto directo. Bien, vamos a intentar analizar la oración de la derecha. Pero para poder analizarlo, fíjense que la estructura es un poquito diferente, así que vamos a tener que ver el siguiente modificador. El siguiente modificador va a ser el complemento agente. El complemento agente tiene algunas características particulares, que es que solo aparece en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Solo voy a tener un complemento agente en este tipo de oraciones. La voz pasiva es aquella en la que el verbo está formado por dos palabras. Fíjense que no es Juan compró un libro, es un libro fue comprado por Juan.
Fíjense ese fue comprado. Esas dos palabras que van a componer el verbo van a ser el verbo ser, ¿sí? En cualquiera de sus tiempos verbales, es, fue, será, y el participio del otro verbo, ¿sí? Fue comprado. Bien. Y el complemento agente solo puede aparecer si empieza con la preposición por. Es la única preposición con la que puede llegar a comenzar el complemento agente, ¿sí? ¿Cómo lo voy a reconocer? Un consejo para reconocerlo es, yo tengo la oración en voz pasiva, la intento pasar a voz activa. Una vez que la paso a voz activa, me voy a dar cuenta que ese complemento agente se va a convertir en el sujeto, ¿sí? Ahora vamos a verlo en un ejemplo para que nos quede claro. Tengo que analizar esta oración. Un libro fue comprado por Juan. Lo primero que hago, como siempre, es marcar con corchetes. Una vez que lo marqué con corchetes, lo que hago es armar el cajón abajo. Bien, busco el verbo. El verbo en este caso va a estar compuesto de dos palabras. Fue comprado. Por lo cual voy a estar hablando no en esta situación de un núcleo verbal, sino de una frase verbal, ¿sí? Porque se compone de más de una palabra. Funciona exactamente de la misma manera, lo único que hago es cambiar una letra en el nombre, ¿sí? En vez de NB va a ser FB. Ya no es núcleo verbal, sino frase verbal. Funciona exactamente igual. Bien, ahora busco quién es el que realiza la acción. ¿Quién hace la acción de ser comprado? El libro, ¿sí? Por lo cual un libro va a ser el sujeto. Sujeto expreso porque todavía no sabemos cuántos núcleos tiene. Y todo lo que no es sujeto es predicado. Predicado verbal simple. Fíjense ahí, por más que la frase verbal se componga de dos palabras, yo la trato como si fuera una sola, ¿sí? Por lo cual no estamos hablando de un predicado verbal compuesto. Es un predicado verbal simple. Es como si fuera un solo núcleo verbal, ¿sí? Bien. Bueno, ya tengo sujeto y tengo predicado, por lo cual puedo estar hablando de una oración bimembre. Y ahora me dedico a analizar el sujeto. Tengo un núcleo que es libro. Libro es el primer sustantivo que aparece en el sujeto. Es el único sustantivo que aparece en el sujeto, de hecho, ¿sí? Así que voy a tener un sujeto expreso simple. Me queda un para analizar. Un va a ser un modificador directo. Y ahora tengo que analizar por Juan, ¿sí? Por Juan empieza con preposición por. Y a su vez estoy en una voz pasiva, ¿sí? Si yo lo paso a voz activa, me va a quedar Juan compró un libro, la misma oración que teníamos antes. Ahí va a pasar a ser el sujeto, por lo cual vamos a estar hablando de un complemento agente, ¿sí? Si lo tengo que analizar adentro, tengo por Juan. En este caso voy a tener que por va a ser el nexo subordinante, porque las preposiciones, recordemos, siempre son nexo subordinante. Y siempre que tengo un nexo subordinante, voy a tener un término, ¿sí? Siempre que hay una preposición es nexo subordinante. Y siempre que tengo un nexo subordinante, lo que le va a seguir es el término. No puede haber uno sin el otro. Necesito los dos juntos, ¿sí? Y una vez que ya marque el término, tengo que analizar dentro del término. En este caso es fácil porque tengo una sola palabra, Juan. Por lo cual Juan va a ser el núcleo, ¿sí? Y ahí terminé de analizar esa oración. Fíjense abajo tenemos Juan compró un libro. Es la misma oración, pero en la primera está en voz pasiva y en la segunda está en voz activa. ¿Cómo se hace este pasaje voz pasiva, voz activa, voz activa, voz pasiva? Fíjense ahora. El verbo en la voz pasiva tiene dos palabras, el verbo ser más el participio. Cuando lo tengo en la voz activa, tiene una sola palabra. El sujeto de la voz pasiva es el objeto directo de la voz activa, ¿sí? Y el complemento agente de la voz pasiva es el sujeto de la voz activa, ¿sí? Fíjense que se invierte el orden de la oración y el verbo pasa de tener
dos palabras si es pasiva a una palabra si es activa o viceversa, ¿sí? Es bastante sencillo el pasaje de voz activa a voz pasiva. Hay que invertir los elementos, no es mucho más que eso, ¿sí? Bien, y nos queda el tercer modificador que vamos a ver hoy, que es el objeto indirecto, ¿sí? El objeto indirecto es un poco parecido al objeto directo, pero va a tener alguna que otra cualidad diferente. El objeto indirecto siempre va a empezar con preposición. ¿Con qué preposición va a empezar? O con la preposición a o con la preposición para. Solo puede ser alguna de esas dos. Si es una preposición diferente de esas, no puede ser objeto indirecto, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a reconocer? Así como el objeto directo lo reconocía reemplazándolo por lo, los, la, las, al objeto indirecto lo voy a poder reemplazar por le o les, ¿sí? Bien, vamos a analizar esta oración como ejemplo. Juan compró flores para su novia. Lo primero que voy a hacer después de marcar los corchetes y armar el cajón va a ser buscar el núcleo verbal. El núcleo verbal en esta oración es compró, ¿sí? Ahora tengo que buscar cuál es el sujeto, quién realiza la acción de comprar flores para su novia. ¿Quién hace esa acción? Juan. Juan va a ser el sujeto expreso. Todavía no sabemos si es simple o compuesto, pero como es una sola palabra ya vamos a definir que es simple, ¿sí? Todo lo que no es sujeto es predicado. Y una vez que tengo el sujeto y el predicado marcados, puedo decir que estoy tratando con una oración bimembre, ¿sí? Me pongo a analizar el sujeto, tiene una sola palabra, por lo cual va a ser el núcleo. Y ahora paso a analizar el predicado. Tengo flores y para su novia, ¿sí? Flores va a ser el objeto directo. ¿Por qué? Porque lo puedo reemplazar. Puedo decir Juan las compró para su novia, ¿sí? O también puedo decir unas flores fueron compradas por Juan para su novia. Ahí tengo la opción de reemplazar por lo, los, la, las, o tengo la opción de reemplazarlo por la voz pasiva. Ambas me dan resultado, así que voy a poder afirmar que se trata de un objeto directo. Y me queda para su novia, ¿sí? Para su novia empieza con para, ¿sí? Con la preposición del objeto indirecto. ¿Y lo puedo reemplazar por le o les? Yo puedo decir Juan le compró flores. Sí, lo puedo decir. Por lo tanto, estoy hablando de un objeto indirecto. Ahora lo analizo adentro, ¿sí? Para es una preposición, por lo cual va a ser un nexo subordinante. Y siempre que tengo un nexo subordinante, todo lo que le siga va a ser el término, ¿sí? Ahora me queda analizar su novia. Ahí me olvido de todo lo demás, solamente analizo su novia. Busco el primer sustantivo que aparece. Ahí el primer sustantivo que aparece va a ser novia, por lo cual novia va a ser el núcleo. Y su funciona como si fuera un adjetivo, por lo cual estamos hablando de un modificador directo, ¿sí? Bien, ahí terminamos de analizar esta oración. Pero veamos qué pasa si lo que yo tengo que analizar está reemplazado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Juan las compró para su novia. Ese las se refiere a las flores, ¿sí? Pero me va a aparecer reemplazado. Bueno, el análisis acá lo voy a hacer bastante rápido, ¿sí? No voy a ponerme a explicar demasiado porque es prácticamente lo mismo que ya estuvimos analizando recién. La diferencia, lo importante que voy a destacar acá es cómo analizo ese las, ¿sí? Ese las se refiere a las flores, y si las flores sería el objeto directo, en este caso, una vez reemplazado, también va a cumplir la función de ser un objeto directo, ¿sí? Bien, segundo caso, reemplacé para su novia por le. Juan le compró flores, ¿sí? El análisis ya lo voy a dejar hecho porque no voy a ponerme a indagar demasiado en esto. Ya lo estuvimos analizando anteriormente, una oración casi idéntica. Vamos a ver ese le. Ese le se refiere a su novia, ¿sí? Por lo cual vamos a estar hablando en este caso de un objeto indirecto. Fíjense, sin reemplazar
o reemplazado cumple la misma función sintáctica, ¿sí? Vamos a ver en este otro caso. Juan le compró flores a su novia, ¿sí? Es muy parecido a las anteriores que ya estuvimos viendo, así que el análisis lo vamos a acelerar un poquito. Pero fíjense acá este detalle. Juan le compró flores a su novia. Tengo flores como objeto directo y a su novia va a ser el objeto indirecto, ¿sí? Ese le sería un objeto indirecto, ya reemplazado. Ahora, ¿puedo tener dos objetos directos o dos objetos indirectos con un mismo verbo? La respuesta es no. No puedo tener dos objetos directos ni puedo tener dos objetos indirectos refiriéndose a la misma acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, efectivamente le es un objeto indirecto. Pero ¿por qué tengo dos objetos indirectos en la misma oración? Porque en realidad no son dos objetos indirectos, sino que es el mismo objeto indirecto que aparece dos veces, ¿sí? Esta es una característica particular que tenemos nosotros al hablar, ¿sí? Yo suelo usar esta forma para hablar. Si yo digo, Juan le hizo un favor a Gabriela, ¿sí? Estoy diciendo dos veces lo mismo, estoy mencionando dos veces el objeto indirecto. No es necesario hacerlo, es redundante, sí, pero nosotros en el habla cotidiana, ¿sí?, en nuestra forma de expresarnos, solemos hablar más de esta manera que de la manera del segundo caso, por ejemplo, de Juan le compró flores. Siempre solemos aclarar a quién, ¿sí? Entonces es bastante usual que pase esto en nuestra vida cotidiana. Pero sepan esta cuestión, no es que son dos objetos indirectos diferentes, sino que es el mismo que va a aparecer dos veces, ¿sí? Bien, y veamos en el siguiente caso. Juan se las compró, ¿sí? En este caso reemplacé las dos cosas, el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces, a la hora de analizarlo, ¿qué le voy a poner a cada cosa? Bueno, el las se refiere a las flores, las compró, compró las flores, ¿sí? Y ese se refiere a su novia, compró las flores, las compró para su novia, ¿sí? El las va a ser el objeto directo, y ese se en realidad debería ser un le, ¿sí? Porque se refiere al objeto indirecto. Pero ¿cuál es el problema ahí? Si yo digo Juan le las compró, suena horrible, ¿sí? Por lo cual, para evitar esta cacofonía, ¿sí?, este hecho de que suene mal al expresarlo, lo que se hizo fue modificar ese le para convertirlo en un se. Y ahí me va a quedar Juan se las compró. Pero sepan que ese se está cumpliendo la misma función que el le, por lo cual estamos hablando de un objeto indirecto, ¿sí? Por lo cual en este caso me va a quedar se objeto indirecto, las objeto indirecto, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, esto fue la explicación de la oración bimembre, el análisis de un sujeto y un predicado, y de los tres primeros modificadores de la construcción verbal. ¿Cuáles fueron? El objeto directo, el objeto indirecto y el complemento agente, ¿sí? Si llega a surgir alguna duda al respecto, saben que pueden consultarme a través del foro de la plataforma, ¿sí? Que tengan un buen día, hasta luego.